Estas manos, estas manos, qué linda esperanza. Nosotros en esta oportunidad vamos a continuar nuestro estudio y estamos entrando a la recta final de la serie de 2 semanas. Y hoy vamos a continuar con el tema, la imagen de la bestia. Anoche vimos el tema de la bestia y el 666. Y si ustedes pudieron notar, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, habla de 2 bestias. ¿Cuántas? 2 bestias. Y anoche estudiamos una, la bestia de Apocalipsis 13, versículos del 1 al 10. Hoy vamos a estudiar la segunda bestia de Apocalipsis 13, que va del versículo 11 al versículo 18. Leo en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los demás textos del capítulo los vimos ayer. Ya por lo menos hoy iniciamos nuestro estudio con un conocimiento básico de ayer, y es que cuando la Biblia utiliza la palabra bestia, quiere decir un ¿qué? Un reino, un poder, es una potencia mundial. Y ahora en el versículo 11 habla de otra bestia, aparte de la que vimos ayer. Ayer vimos el poder de la primera bestia, Roma papal, que en el transcurso de más de 1500 años de historia hemos visto 12 características en el tema anterior, y que el único poder en la tierra que cumple las 12 características es justamente el papado. No el papa, porque el papa es una persona que vive 70, 80 años, pero aquí nos hablan de un poder que gobernaría 42 meses, 1260 años, y una persona no alcanza a vivir 1260 años. Así que no es la persona, el Papa, sino el poder, la organización mundial, político-religiosa, el papado, que sí tiene un periodo desde el siglo IV hasta nuestros tiempos de más de 1500 años. Durante los 1500 años, más o menos 1500 años, se cumplen estas 12 características que vimos en el tema anterior. Ahora estamos iniciando la segunda bestia. Dice el versículo 11, después, significa que esta bestia surge posterior a la primera. Cualquiera que sea este poder, se levantaría después del papado. Por eso dice el versículo 11, después vi a otra bestia, otro poder mundial, que subía de la tierra. Antes, tenemos que ponernos en contexto con el versículo anterior, para ver el momento del surgimiento de este segundo poder, la segunda bestia. Si ustedes miran el versículo 10, viene mostrando el momento cuando la primera bestia, es decir, el papado, recibe la herida de muerte que se cumplió en la Revolución Francesa.
Dice el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. Es decir, si alguno mata a espada muere. Si alguno lleva en cautividad, él también termina siendo llevado en cautividad. El 10 de febrero de 1798, cuando el general Berthier entra en la ciudad de Roma, va a donde el Papa Pío VI, las tropas francesas invaden el lugar y el general Berthier le lee al Papa Pío VI una orden de arresto firmada por Napoleón. Napoleón ordena traer al Papa preso a París. El general Berthier quitó el anillo pontificio al Papa Pío VI y declaró terminado el poder temporal del papado. Los territorios, grandes cantidades de tierra que el papado había recibido como donaciones de los reyes de Europa, llamados territorios pontificios, fueron decomisados. Así que esas grandes cantidades de hectáreas de cultivo y de tierra trabajada que le daban al papado poder económico, le fueron quitados. Y allí se cumplió que el papado recibió una herida de muerte. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se está cumpliendo en el versículo 10? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Es decir, el papado que durante 1260 años y a través de la Inquisición había llevado a muchos en cautividad, ahora él mismo estaba siendo ¿qué? Llevado en cautividad. El poder romano papal que a través de la Inquisición había llevado a muchos a la muerte por la espada, ahora en la Revolución Francesa muchos también fueron ¿qué? Muertos. Así que este versículo 10 nos coloca en el momento histórico 1798, cuando el papado fue llevado en cautividad y cuando muchos en la Revolución Francesa murieron. 1798. Es en ese tiempo cuando el apóstol Juan, en su visión de Apocalipsis 13, ve el surgimiento de la segunda bestia. Quien quiera que sea la segunda bestia, este segundo poder, se levantaría posterior a 1798, cuando el papado estaba siendo llevado en cautividad. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora bien, la primera bestia, ¿de qué parte del mundo surgió? ¿Quién recuerda? Del mar. ¿Qué representa el mar? Muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Si el mar representa muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, notemos que la segunda bestia no se levanta del mar. ¿Se levanta de dónde? De la tierra. ¿Qué representará en la profecía la tierra? Génesis 1, en el versículo 9 en adelante, dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y fue así. ¿Está bien? O sea, que cuando la Biblia habla de la tierra, desde el Génesis vemos que a lo seco llamó Dios tierra. La segunda bestia se levanta de la tierra. La tierra es un lugar seco. Lo contrario a el mar, muchas aguas. Si las muchas aguas significan muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, ¿qué significará lo seco? La tierra. No hay aguas. Y si no hay aguas, no hay muchedumbres, no hay naciones, no hay pueblos ni lenguas. Quiere decir que esta segunda bestia, este segundo poder mundial, se levantaría posterior a 1798, cuando el que ya había llevado en cautividad a muchos, ahora estaba siendo llevado en cautividad él, 1798, y también se levantaría de un lugar del planeta no poblado. No habría muchedumbres, no había naciones, no había pueblos ni había lenguas. Queridos amigos, el único poder en la historia que para 1798 se estaba levantando en el mundo, exactamente en un lugar no poblado,
tierra virgen, tierra despoblada, Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, el cual era una nación que apenas contaba con 22 años de existencia. Había firmado su independencia y su declaración de derechos o de la Constitución el 4 de julio de 1776. Y para 1798 el papado recibe la herida mortal y ya se estaba levantando en un lugar no poblado, seco, tierra, los Estados Unidos de Norteamérica. Así que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 representa el país del norte. Imposible fuera que aparecen en las profecías los imperios más poderosos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los 10 pueblos de Europa de la Edad Media: vándalos, ostrogodos, visigodos, érulos, burgundios, lombardos, anglosagones, ostrogodos, lombardos, suevos, y que en el tiempo del fin, en la época que vivimos, que es la época de la segunda venida de Cristo, la época de la séptima iglesia de la Odisea, donde la potencia mundial es los Estados Unidos de Norteamérica, y no aparezca en la profecía. Pues sí, Señor, ahí está en la profecía. La segunda bestia que se levanta para más o menos 1798 en un lugar del planeta no poblado. Y América del Norte no estaba poblado, estaba apenas siendo colonizado. Apenas estaban llevando, digamos, a cabo los primeros asentamientos de las ciudades. Ahora bien, ¿qué apariencia tiene esta bestia que representa a los Estados Unidos? ¿Qué apariencia tiene? ¿Tenía 7 cabezas, 10 cuernos? ¿Tenía eso? No, ¿qué tenía? ¿Cómo era esta segunda bestia? Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y aquí se nos presenta una combinación bien rara, una combinación bien extraña. ¿Cuál es la combinación? Que tiene apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Ahora yo quiero que ustedes analicen ustedes mismos. Cuando ustedes encuentran en la Biblia la palabra cordero, ¿a quién simboliza en la Biblia el cordero? ¿A quién? Cristo Jesús. Así que este poder, Norteamérica, sería un poder cristiano. Y efectivamente, quienes estaban colonizando Norteamérica eran los protestantes que habían huido de Europa por las persecuciones de la Inquisición y de los reyes, y ellos vienen a refugiarse en esta tierra nueva donde no había reyes ni papas, y ellos, cuando comienzan a formar esta nación, dicen: aquí nadie va a coartar la libertad de nadie. Esto se llama tierra de la libertad. Y comienzan y se forma la nación con las distintas garantías de derechos de libertad. El país de los Estados Unidos. Libertad de culto, libertad de expresión. Porque ellos sabían lo que era la opresión, porque sus antiguos antepasados habían venido huyendo de un lugar donde la intolerancia no les dejaba servir a Dios como la Biblia enseña. La Constitución de los Estados Unidos, hecha prácticamente con la Biblia abierta, estampados los principios de libertad que están en la Biblia. Por eso el país tiene representado como un cordero, es un poder cristiano, el protestantismo de Norteamérica. Gente que vino con el firme deseo de obedecer la Biblia, donde nadie los molestara, donde pudieran orar, cantar himnos, donde pudieran alabar a Dios, donde pudieran servir como la Biblia enseña, y no escondiéndosele a la iglesia romana. Y es interesante que la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda, es la libertad de culto. Cuando el presidente Ronald Reagan todavía estaba en su segundo periodo presidencial, mandó al Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley. El proyecto de ley decía que en todas las escuelas públicas del territorio de los Estados Unidos, los niños oren en la mañanita antes de entrar a clase. Que se ponga de que en todas las escuelas los maestros, antes de que los niños inicien clase, oren y pidan a Dios su bendición.
Si tú hubieras sido del Congreso de los Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes hubieran levantado su mano diciendo aprobada esa ley? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano. Ok. ¿Cómo se nota que no somos de ese país? Yo honestamente diría que bueno, sí, aprobada. Sin embargo, la ley le fue devuelta a la sala oval de la Casa Blanca con un sello que decía anticonstitucional. Esta ley no se puede aprobar, señor presidente. Esta ley viola los derechos constitucionales de los niños en los Estados Unidos. ¿Cómo así? Sí, señor presidente. Lo que sucede es que en las escuelas públicas hay niños protestantes, católicos, maometanos, musulmanes, budistas, ateos y hasta que adoran sectas satánicas. Así que cuando se pone una ley que dice oren todas las mañanas antes de iniciar clase, la pregunta es ¿orarle a quién? Si la maestra dice oremos a Jesús, ¿cómo hace el musulmán? Estaríamos obligando al musulmán a orar a Jesús cuando él no ora a Jesús sino a Alá. Y el budista y el ateo, ¿a quién le van a orar? El católico le orará a la Virgen o ¿sí? Entonces la ley no se aprobó. Y lo que el gobierno aprobó fue, los niños deben orar en sus casas con sus papás, de acuerdo a la creencia religiosa que cada hogar tenga. Al colegio vienen a estudiar y la ley no fue aprobada. ¿Por qué? Porque la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es la libertad y no se le violan los derechos a nadie. Entonces, ¿qué ocurrió? Por eso es que el símbolo es como que tiene cuernos como de cordero y eso representa Cristo, justicia, libertad, muy bueno, un poder cristiano, porque los Estados Unidos es un país protestante. Ahora bien, el problema es que además de tener cuernos de cordero, ¿qué más era? ¿Cómo más era esta segunda bestia? Dice que hablaba como ¿quién? Hablaba como dragón. ¿Y que a quién representa el dragón? ¿Ah? En la profecía, ¿quién representa el dragón? A Satanás. Oye, ¿cómo así que una bestia que su apariencia es como de cordero, pero habla como dragón? O sea, es como Cristo, pero habla como Satanás. Una mezcla que hemos visto en la historia de la iglesia, que por donde Satanás ha logrado engañar al pueblo de Dios. No matándolos, porque entre más cristianos mataba en tiempo los romanos, más cristianos habían. Así que dijo, no, así no me da resultado. Entonces comenzó a engañar, a tratar de que la iglesia se desviara y lo logró a través de la mezcla. Jezabel con Acab. ¿Está bien? Balán el profeta de Dios con Balac el rey pagano. La mezcla, cristianismo, paganismo, unión iglesia-estado. La mezcla, enseñanzas bíblicas con el paganismo del imperio. La iglesia apostólica se vuelve romana. El imperio que era pagano se volvió sacro imperio romano. O sea, la mezcla. Y ahora con el protestantismo, que originalmente llega a Norteamérica a cumplir la palabra de Dios, a ser fiel a Dios con los principios que tenían de la palabra de Dios, ahora también viene a correr el peligro de la mezcla. La mezcla. Mezclar lo santo con lo profano, lo bíblico con lo mundano, lo de Dios con lo de Satanás, mandamientos de Dios con mandamientos de hombre, la mezcla. Y eso es lo que más resultado le ha dado a Satanás. Y es un amplio porcentaje del cristianismo el que hoy en día está viviendo una fe de mezcla, donde no es netamente bíblico y tampoco netamente mundano, es una mezcla. Y nos sentimos contentos, aleluya, alabado sea Dios, soy cristiano. Y Satanás contento porque te ha dado un vaso de leche con 3 gotitas de cianuro. Y tú, leche pura, vida saludable. No. ¿Y qué estás llevando allí? La mezcla, la leche saludable, pero el cianuro no. Y ahí está la mezcla. Mucha Biblia, unos cuantos errorcitos por allí coladitos. ¿Cómo habla el dragón? Yo al principio, cuando yo leí esta parte de la Biblia, tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Yo imaginaba, habla como dragón, o sea, esa fiereza del dragón así, amenazante. Pero después me fui a la Biblia, no, un momentico, no hace fieros ni nada. ¿Cómo habla el dragón? Así que yo me puse a pensar, ¿cómo habla el dragón? A ver, ¿dónde encontramos al dragón hablando por primera vez en la Biblia?
La serpiente que hablaba con Eva. ¿Y cómo habla el dragón? El dragón habla: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Ah, no, serpiente, de todo árbol podemos comer menos de este, ni tocarlo porque morimos. Error, nunca hables con la serpiente. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de esto fruto, tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Mira cómo habla el dragón. Y Dios había dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás. Palabra de Dios, morirás. Si comes del fruto te mueres. Palabra de Dios. La serpiente, el dragón: no moriréis. Así que, ¿cómo habla el dragón? El dragón habla contradiciendo lo que Dios ha establecido. Así habla el dragón. Dios dijo: el día que comas morirás. La serpiente dijo: no moriréis. Así que el dragón habla contradiciendo la Biblia, contradiciendo lo establecido por Dios. Vamos a ver si el protestantismo de Norteamérica está cumpliendo ese principio, esa señal de la Biblia de que se parece a Cristo, es un poder cristiano con la Biblia y todo, pero cuando habla contradice a Dios. ¿Qué día dice Dios que hay que guardar? ¿Cuál? Sábado. ¿Y qué dice el protestantismo? Que el domingo. ¿Está contradiciendo a Dios? ¿Cómo más habla el dragón? Busquemos en Juan 8:44. Jesús le dice a unas personas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Todavía aquí no nos ha dicho cómo habla. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No permanece en la verdad. Estuvo en la verdad, caminó en la verdad, pero de un momento a otro se salió. No ha permanecido en la verdad. Y dice la Biblia, cuando habla, esta es la parte que nos interesa, ¿cómo habla el dragón? Cuando habla, ¿cómo habla? Mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el dragón habla, primero, contradiciendo a Dios: no moriréis. Dios había dicho: te mueres. No se mueren, tranquilo. Dios dijo sábado. No, domingo. A Dios lo que le interesa es que le guardemos un día. Cualquier día. Si tú quieres el jueves, Él acepta el jueves. Yo no sé en qué versículo han leído eso. ¿Cómo habla? Contradiciendo a Dios. Y también ¿cómo habla? Mintiendo, engañando. Y eso Jesús ya no lo había advertido cuando todavía estaba viviendo en esta tierra. Jesús lo advirtió. En Mateo 24, los discípulos dicen: maestro, dinos, ¿cómo vamos a saber cuando esté cerca la fecha de tu venida? Y Jesús les dice en Mateo 24, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Quién es el que engaña? Satanás, el dragón, porque él habla mentira. Mira que nadie os engaña. Y Jesús advierte en el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre. Cordero. Vendrán muchos en mi nombre. Ahí está la parte de cordero. En el nombre de Cristo, cordero. Diciendo: yo soy el Cristo. Ahí está el cordero. Y a muchos engañarán. Dragón. La mezcla que se parece cristiano, pero engaña, estaba anunciada por Jesús mismo desde los evangelios. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Ahí está el cordero. Y a muchos se engañarán. Dragón. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Se aparecen como cristos, como profetas de Dios, ungidos por Dios. ¿Y qué? Y harán grandes señales y prodigios. ¿Jesús hizo grandes señales y prodigios? Sí, la hizo. La parte de cordero está ahí. ¿Y qué más? De tal manera que engañarán. ¿La parte de qué? Dragón. ¿Sí ven la mezcla? Se presentan como cristianos, Biblia en mano, todo, pero te están diciendo cositas que no son verdad. Y a muchos se engañarán, inclusive si fuera posible, aún a los escogidos. El versículo 25 dice: ya os lo he dicho antes, como quien dice, te lo advertí, te avisé del cerdo en la carretera, no me quisiste escuchar, te estrellaste, pero yo te avisé. ¿Se acuerdan del ejemplo del cerdo? Y esto de la mezcla aparece en otros pasajes de la Biblia. Busquen conmigo en Mateo 7, 15 y 16. Mateo 7,
15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja. Ahí está la parte de cordero. ¿Vestidos de qué? De oveja. Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Ahí está la parte de dragón. Estaba advertido por Jesús. La verdad es una sola. Se anuncian los evangelios, se anuncia en el Apocalipsis, en Daniel, muchas profecías, pero están enseñando una sola cosa. La historia de la humanidad solo es una. Por fuera como ovejas, pero por dentro lobos rapaces. Una bestia con 2 cuernos semejante a cordero, pero hablaba como dragón. Jesús nos lo está avisando. Mira que ya os lo he dicho antes. En el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire cómo podemos identificar. ¿Por qué? Por los frutos. En el versículo 20, los frutos nos hablan que hay en el fondo. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, ¿se acuerdan que Pablo escribió que antes de la venida del Señor habría una gran apostasía? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y vendría el hijo de perdición. Y Pablo está diciendo, yo sé que cuando ya yo no esté aquí, yo sé que cuando ya yo haya muerto y ya yo no esté por aquí para meterles unas cartitas y advertirles bien las cosas como son. Yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, dragón, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán, ¿qué? Hombres, se levantarán de entre vosotros mismos, o sea, serán de adentro del propio pueblo de Dios, de la iglesia misma. De vosotros mismos se levantarán hombres. Ahí está la parte de cordero, cristianos con cuernos como corderos, o sea, se aparecen como Cristo. Pero ¿qué harán estos hombres perversos? Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastrarán tras sí a los discípulos. Bueno, está avisado. El Señor lo avisó. Si está pasando, fuimos avisados. Lo que sucede es que a veces nosotros queremos cambiar lo de Dios. Yo no. Que cambie Dios, yo voy bien. Miren esto. La Biblia, la luz de Dios, son como principios inamovibles. Y los principios no cambian, debo cambiar yo. 2 acorazados, 2 naves de guerra de la Armada de los Estados Unidos, estaban en una práctica naval de navegación nocturna y en medio de condiciones de neblina en alta mar. En cierto momento de esos 3 meses, estaba cayendo ya casi la noche. Una densa neblina comenzó a cubrir la nave, por lo que el capitán, era en realidad un almirante, el del acorazado colocó vigías en los puntos estratégicos del acorazado y puso vigilancia en el radar porque estaban haciendo navegación nocturna y con neblina. Y de eso se trataba la práctica naval. De repente el vigía de uno de los lados del barco gritó: luz a babor, luz a babor. El almirante miró y dijo: ¿en qué posición? Y dijo: a 20 grados a babor. Y acercándose, el almirante toma su binocular y ve la luz. Entonces la luz se viene acercando, o sea, vamos a chocar. Así que el almirante llamó a un marino especializado en mandar señales con unas luces que parpadean y dijo: mande este mensaje. Por favor, con las luces, cambie su rumbo 20 grados a estribor. La lucecita comenzó a parpadear de aquel lado y también comenzó a contestar: no, cambie usted el rumbo 20 grados. Y el almirante dijo: ¿qué? ¿Que contestaron que cambiáramos nosotros? No. A ver, vuelva a mandar el mensaje. Marino, soy un almirante. Cambie usted 20 grados el rumbo. La lucecita parpadeó: soy un marino de 3ª clase. Cambie usted el rumbo 20 grados. Y que se ha creído, y el almirante se fue enfureciendo. Mande el mensaje: cambie usted 20 grados. Soy un acorazado. Y miraron la lucecita y la lucecita parpadeó: cambia usted su rumbo 20 grados.
yo soy un faro. Y el faro no puede moverse de la roca, está ahí fijo. Y el almirante le dijo al timonel, cambie 20 grados que vamos a chocar. Queridos amigos, Dios nos da su luz y a veces pretendemos que Dios tiene que cambiar. Dios me tiene que entender. No, yo soy así, así me quedo. Dios me entiende. Mira, vas a chocar. Dios te está mandando la luz para que cambies el rumbo. Y el Señor, a través de la profecía, nos va avisando. ¿Qué más hace esta bestia? Apocalipsis 13, 12. El protestantismo de Norteamérica, surgiendo de un lugar no poblado y una gran nación al norte de América. Como esta nación fue formada por los protestantes que huían de Europa, esta gente traía la Biblia, querían ser fieles a Dios. ¿Ustedes han visto películas de los Ingalls? La familia Ingalls. Y ustedes recuerdan que en la familia Ingalls, ¿qué hacía antes de comer? Orar por los alimentos. Y la familia Ingalls iba a la iglesia a oír a un pastor predicar. Y en la familia Ingalls muchas veces escuchamos firmes y adelante en inglés. ¿Por qué? Porque esta serie de televisión, la familia Ingalls y la familia Walton, los que la alcanzaron a ver, mostraba la historia de los Estados Unidos en aquella época en que se estaba formando el país. Cristianos de la Biblia fieles. Y esa fidelidad de estos hombres que fundaron la nación del norte sobre principios de libertad, como la Biblia enseña, Dios derramó en ella las bendiciones prometidas en la Biblia para que le obedece. Serás cabeza y no cola. ¿Qué son los Estados Unidos hoy? Cabeza y no cola. Tú no pedirás prestado, a ti te vendrán a pedir prestado. Toda América Latina le debemos plata a los gringos. Han ido al fondo del mar, han ido a la luna y toda ese progreso, ¿a qué creen que se debe? Que Dios los ha bendecido porque fue una nación de gente que se puso a obedecer la Biblia y a guardar los principios que están ahí. Y Dios cuando dice, si tú obedecieras a estos preceptos, el mandato que yo te pongo hoy, y esto, tus campos fructificarán, tus ovejas parirán y tendrás los graneros, rebosarán de mosto. ¿Sí o no? Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia. Pero si tú desobedeces y te vuelves idólatra, no te voy a mandar nada. Y ahí estamos aquí en América Latina, desobedeciendo a Dios, ni conocemos la Biblia y somos países subdesarrollados. Qué tristeza. Porque Dios, aunque ha querido derramarnos las bendiciones del cielo hasta que sobreabunde, no puede, porque mira para abajo y nos ve caminando tras líderes religiosos que nos están llevando por el camino que no es el de la Biblia. Pero ¿qué pasaría con los Estados Unidos? Este país que se levanta con la Biblia y obedeciendo, llega un momento en que se transforma. Deja de ser ese país con apariencia de cordero y comienza a hablar como dragón. Y el protestantismo, miren lo que hace. Se transforma, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? ¿Quién es? Roma papal. Ejerce toda la autoridad de Roma papal en presencia de ella. Pregunto, ¿existen los Estados Unidos simultáneamente con Roma papal? Sí. Si ustedes miran las bestias de Daniel 7, surgió el león, Babilonia, pero cuando se acabó el león vino el oso, Medo-Persia. No existieron simultáneamente los dos. Y luego cayó el oso y vino Grecia, el leopardo. Y siempre hubo una bestia a la vez. Y luego cayó Grecia y se levantó Roma. Y luego cae Roma y se levantan los 10 cuernos de los 10 pueblos, o sea, uno a la vez. Pero aquí en el tiempo del fin hay dos bestias simultáneamente. La segunda bestia, el protestantismo de Norteamérica, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Estados Unidos está ejerciendo autoridad en el mundo? Como que sí, ¿no? En presencia de la primera bestia, ¿el papado está presenciando lo que los Estados Unidos está haciendo? Sí. Están las dos bestias al mismo tiempo ejerciendo su autoridad. ¿Qué más dice? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y hace que los moradores de la tierra, ¿quiénes son los moradores de la tierra? A ver, ustedes qué me dicen. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Yo también creía que eran los habitantes del planeta. Y hace que los habitantes de la tierra, yo dije, claro, la tierra entera. Pero no, en la profecía, en el versículo 11, ¿qué es la tierra? Solo el territorio de Norteamérica.
No podemos tomar en el versículo 11 que la bestia surge de la tierra y la tierra es un lugar despoblado, solo Norteamérica, y luego más abajito decir que la tierra es el planeta entero. La tierra solamente se está refiriendo a Norteamérica. O sea que el protestantismo de los Estados Unidos hará que los habitantes en general de todos los Estados Unidos adoren a la primera bestia, o sea, Roma papal. Prepárense para ver en sus noticias próximamente a un país como Estados Unidos volcándose en admiración y en aceptación a Roma papal. ¿Y quién va a hacer eso? La religión protestante. La religión protestante va a hacer que el pueblo norteamericano admire a Roma papal. Cuando los fundadores de ese país eran gente que huía de la Inquisición de Roma papal. Pero 200 y tantos años, 300 años después, se les olvidó. Y hay acercamientos hoy diplomáticos entre la Santa Sede de Roma y Washington, y hay ya embajadores allá y embajadores acá y todas esas cosas. El pueblo norteamericano va a volver a Roma. No a Roma de irse para Roma, no, sino a ¿qué? A aceptar. O sea que va a haber una influencia bien marcada de Roma papal en los Estados Unidos. Ahorita usted dice, está chifles. Cuando lo vean por televisión se acuerdan de este momento. Porque eso es lo que la profecía está anunciando. Esto está en un futuro casi que presente o futuro inmediato. Versículo 13. ¿Qué más también hace el protestantismo? También hace grandes señales. ¿Ustedes han visto los cultos protestantes haciendo grandes señales? Muchos milagros y mucho poder de Dios ahí moviéndose. Y el Espíritu se está moviendo. ¿Lo han visto? Está en la profecía. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué representa fuego del cielo descendiendo a la tierra? En la Biblia registra dos casos de fuego descendiendo a la tierra. Uno, Elías. El profeta Elías oró a Dios y el fuego del cielo descendió. Significa Dios mandando su poder para mostrar que esa persona que oró es su verdadero hijo, su verdadero profeta. Así que hoy en día el protestantismo asume que por haber tantos milagros en medio de ellos, eso es garantía, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia verdadera. Aquí hay poder, aquí está el Espíritu Santo, no hay duda, estoy en el camino correcto, estoy en la iglesia verdadera. Pero también la Biblia registra fuego descendiendo a la tierra delante de los hombres, que en Pentecostés aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de aquellas 120 personas en el aposento alto en Hechos 2. Así que fuego descendiendo a la tierra delante de los hombres representa el Espíritu Santo descendiendo. Y hoy en día el protestantismo está haciendo justamente eso. Grandes presentaciones donde el Espíritu está llegando y reciban el Espíritu, y la gente recibe el Espíritu con unas manifestaciones allí muy particulares. Todo eso el protestantismo lo está haciendo para decir, somos el verdadero pueblo de Dios. Pero tristemente el versículo 14 dice, ¿por qué están pasando esas cosas? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. O sea, esas señales milagrosas aparentemente son la garantía de que el Espíritu Santo está ahí. Sin embargo, dice que son un engaño. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. El protestantismo está moviéndose tremendamente, mucho poder, mucho Espíritu Santo descendiendo, llenando la gente, y la gente se desmaya y todas esas cosas. Y todo eso está ocurriendo en simultánea con el papado existiendo. Las dos bestias están actuando a la vez. Y dice el versículo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Mandando a los moradores de la tierra es porque Estados Unidos es un país demócrata. Ahí no se impone nada como un rey, decreto tal cosa y todo el mundo, sí señor, no. Como es un país demócrata, hay que convencer al pueblo, hay que llevarle la propuesta al pueblo para que el pueblo vote y por mayoría de votación se aprueben las cosas. Así que manda a los moradores de la tierra para que acepten y por votación de mayoría se cumpla esto de que el protestantismo de Norteamérica se convierta en una imagen de la primera bestia. Una imagen es un duplicado exacto. Increíble, pero la profecía de Apocalipsis 13 del 11 al 18 nos está anunciando, por inverosímil que parezca, que el protestantismo de Norteamérica se va a transformar en algo exactamente igual a lo que pasó en la Edad Media del papado.
una imagen de la primera bestia. ¿Qué es una imagen? Un duplicado. Te miras al espejo y ahí está tu imagen. Pero tú no eres allá, tú eres este. Aquello solo es una imagen. ¿Por qué? ¿Qué hizo el papado en la Edad Media? Unión Iglesia-Estado. Constantino dijo a los dirigentes, vengan acá y ayúdenme a gobernar. Yo quiero que ustedes sean mis consejeros de gobierno. Hoy en día el protestantismo tiene partidos políticos cristianos que están asumiendo cargos de gobierno, están entrando a la política y muy pronto van a tener muchos cargos de poder en la política, de gobierno, de senadores y todas esas cosas. Y están los ministros del protestantismo entrando al gobierno. Como en la Edad Media, los altos dignatarios de la iglesia, Constantino dijo, vengan acá y gobiernen conmigo. Roma papal aceptó que quitaran el sábado de Dios y que Constantino pusiera el domingo. El protestantismo está negando que el día del Señor es el sábado y está diciendo, no, es el domingo, igual que Roma papal lo hizo en la Edad Media. Roma papal se volvió intolerante. El protestantismo se va a volver intolerante. Al punto que aquí dice que hará que la imagen de la bestia hable y haga matar al que no la adore. Es decir, el protestantismo se va a volver, como en la Edad Media fue el papado, de ordenar la sentencia de muerte para el que no se someta a los designios de este gobierno mezcla cristiano político. Y hará matar al que no adore. Es decir, que lo que se nos viene es un decreto de muerte para todo aquel que no estemos aceptando las imposiciones que estos dirigentes religiosos ahora en cargos políticos traten de imponer. Hoy en día algunos dirigentes religiosos están aspirando a cargos políticos para lograr cosas muy buenas, la igualdad, que nuestros templos protestantes también estén eximidos de impuestos como los demás, que nuestras escuelas, todo muy bonito, pero la profecía dice que una vez que adquieran mucho poder, vendrá la mano dura, al punto de y hará matar al que no la adore. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Así como el sello de Dios es el sello de su autoridad. Si Dios dijo sábado, yo digo, ok, Señor, tú mandas, es sábado. Pero este poder llamado la bestia y el protestantismo que se transforma en una imagen exacta de la bestia, van a imponer la marca de su autoridad. No, es domingo. Así que, queridos amigos, lo que la profecía está anunciando es que en los Estados Unidos va a surgir por parte del protestantismo, desde altos puestos de gobierno, primero en los Estados Unidos y luego en cada país del mundo, lo que se conoce como la ley dominical. Y la ley dominical no será una ley religiosa, será una ley de tipo laboral, donde va a decir, señoras y señores, vamos a transformar, vamos a hacer la reforma laboral. De ahora en adelante no se va a trabajar de lunes a viernes, se va a trabajar de lunes a sábado. Porque el mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. O ellos van a decir, pero el sábado el Señor lo cambió por domingo. Entonces 6 días trabajarás, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y descansar el domingo. Entonces se va a imponer por medidas laborales que se trabaja de lunes a sábado. Y el que no, vienen unas consecuencias. Ley dominical se llama eso. El Señor ya ha dado instrucciones para su pueblo, qué debemos hacer cuando eso suceda. Pero no lo voy a explicar hoy. Impondrá la marca en la frente o en la mano derecha. ¿En qué lugar pone Dios el sello? Solo en la frente. Dios te dice, Alberto, esto es así, así, así. ¿Tú crees? Analízalo bien, revísalo, racionalízalo, investígalo. ¿Crees que es así? Sí, Señor, yo creo que es así. Ok, sello de Dios en la frente. ¿Se acuerdan que el sello de Dios es habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado? Así que tiene que ver la frente con creencia. Pero la bestia no se conforma con convencer, que la gente crea que realmente el domingo es el día de descanso. El que crea, dice, sí, es verdad, Jesús lo cambió, él lo clavó en la cruz, sí, Señor, yo sé. El domingo es el día del Señor. Entonces, esa persona recibió la marca en la frente. Pero hay personas que no creen. No, es el sábado. A mí me consta. No lo estoy guardando, pero yo sé que es el sábado. Entonces la persona no lo cree, pero va y trabaja el sábado. La mano derecha. ¿Qué está haciendo con la mano derecha? Acción. Cree una cosa, pero hace otra.
Y son muchos y muchas las personas hoy en día que aunque saben la verdad, de todas maneras continúan porque que no se puede, que es que el Señor entiende. Dios no va a querer que yo me quede sin trabajo y una serie de excusas por allí. Así que la bestia al que pueda lo convence y al que no convenza lo obligará. Y por eso ustedes encontrarán jefes que dicen, si no viene el sábado lo voto. Profesores que dicen, como no venga el sábado el examen pierde la nota conmigo. Como no venga el sábado pierde el semestre, no se gradúa. Vaya a estudiar a una universidad adventista. Aquí se estudia los sábados y aquí mando yo. Imposición. El jefe, bueno, no vino, le pasa un memorando, al tercer memorándum se va. Hay gente por ahí buscando trabajo, que no quiere trabajar, que se vaya. Pero jefe, mire, jefe, la Constitución permite que yo... No, que Constitución ni que nada. ¿Está bien? Así que en la frente los convence o en la mano derecha los obliga. Ahora bien, ¿por qué este pensar de que realmente el domingo es el día de guardar? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Habíamos estudiado en uno de los temas lo de la ley. Y yo quiero dejar aquí el tema de la bestia, que lo que nos está diciendo es que el protestantismo de los Estados Unidos se va a convertir en un poder opresor. No me lo creas ahora, no me lo creas. Cuando lo veas en las noticias te acuerdas. Está en la profecía de Apocalipsis 3. ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás? La mezcla. O nuevamente, él siempre le va bien con la mezcla. ¿Por qué hay el consenso muy generalizado de que el sábado fue abolido? Habíamos explicado que el término ley en la Biblia tiene 4 significados diferentes. Explicamos estos 2. La ley que está en Romanos 7, 14 al 25. ¿Se acuerdan? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. La ley de la herencia, de la genética, heredamos la tendencia al mal. Nacemos, tenemos una inclinación natural al mal. Pero hablamos de que hay 2 leyes más. Una es la que en la Biblia llaman la ley de Moisés. Y lo que se llama la ley de Moisés es lo que los judíos llamaban la Torá. Y para los judíos la Torá, la ley, eran los primeros 5 libros de la Biblia. Y es a ella a la que se refiere la Biblia cuando dice, por ejemplo, en Deuteronomios 31, 24 al 26. Miren lo que está diciendo aquí Moisés. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y noten que Moisés llama a esta ley el libro de la ley, y lo escribió él. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Y estaban dónde? Fuera del arca. Pero los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, ¿dónde estaban? Dentro del arca. Esta en tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esta en un libro de la ley guardado al ladito del arca. ¿Está bien? La diferencia. Pero también utiliza la palabra ¿qué? Ley. Y es diferente esta a esta. Pero vamos a ver esta. ¿Cuál era esta? Porque esta es la que originó todos esos versículos que están en Gálatas, Romanos, que cuando las personas lo les dicen, se da cuenta que Jesús abolió la ley. Míralo, aquí está escrito. ¿Por qué? Resulta que cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les dijo, ok, ustedes pecaron y la paga del pecado es la muerte. Pero yo hice un plan de salvación, un plan de que si ustedes lo aceptan, no tienen que morir. Y dijeron, ¿cuál, Señor? ¿Cuál? Yo voy a mandar un Salvador, voy a mandar a alguien que va a dar su vida por ustedes. Él va a morir en lugar de ustedes, pero mientras Él viene en el futuro, ustedes van a expresar la fe en ese Salvador que va a venir mediante actos simbólicos. Van a matar corderos. El cordero va a representar al Salvador. Entonces tú que pecaste, que debes morir, confiesa tus pecados sobre la cabecita del cordero, tus pecados pasan al cordero, tú quedas limpio y el cordero muere por ti. Y la sangre derramada del cordero, entonces ya tú no tienes que morir porque el cordero murió por ti, ¿te parece?
Ah, bueno, está bien. Así que vinieron toda esa serie de símbolos que se llamaba la ley ceremonial, que se ofrecían ofrendas según la ley y eran sacrificios simbólicos. Y había todo un sistema que era determinado como ley. Lo leímos en Hebreos 8:4, cuando dice: así que si estuviese presente en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál de estas leyes mandaba a sacrificar o traer ofrenda? ¿Cuál de estas? Esta. Ofrendas que eran símbolos del Salvador que iba a venir en el futuro. ¿Está bien? Y eso para el pueblo de Israel era ley. La ley era que el cordero debía ser macho. Eso era ley. Si no era macho, estaba violando la ley. Debía ser macho de 1 año sin defecto. Debían sacrificarlo el día 14 del mes primero. No el 17 ni el 20. El 14. Si no, violaba la ley. Y había todo un calendario de fechas especiales, de celebraciones del santuario, que representaban dentro del plan de salvación algo bien bonito, pero que eran símbolos de actos futuros donde el Salvador vendría a morir por nosotros. Y dentro de esas fechas especiales habían días, por ejemplo, yo quiero que busquen conmigo en Levítico 23, versículo 5 en adelante. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Mes primero, día 14, caiga el día de la semana que caiga, a veces caiga lunes, a veces caiga jueves, pero mes primero, día 14, Pascua es de Jehová. Versículo 6, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Cuando Dios le ordena al pueblo de Israel que ese día no debían hacer ningún trabajo, le estaba diciendo que ese día era un día de reposo. Y la palabra reposo en hebreo es Shabbat. Pero nota que el Shabbat que Dios está ordenando aquí era el día 15 del mes primero, caiga el día de la semana que cayera. Y luego dice que debían comer panes sin levadura 7 días. Y el día séptimo de los panes sin levadura, también ningún trabajo de siervo haréis. Y era otro Shabbat. Así que el pueblo de Israel tenía varios Shabbat en el año del santuario. Celebración de los panes sin levadura, celebración del día de la expiación, celebración del día de las trompetas. Caían en día de semana, pero el Señor decía: ningún trabajo haréis. Será día de reposo, día de Shabbat. Entonces el pueblo de Israel tenía sábados del 4º mandamiento, que recordaba la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día sábado para Jehová tu Dios. Porque en 6 días creó Dios los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Sábado de la ley de Dios. Y habían otros sábados de la ley de las ceremonias del santuario, que se llamaban sábados ceremoniales, que caían el día 15 del mes primero, el día 21 del mes primero, y así en días diferentes del calendario de los símbolos del santuario. Ahora bien, 2 clases de sábado. Grabado por Dios en las tablas de piedra, recuerda la creación. Y estos sábados que caían día diferente al 7º día. A veces coincidía que caía el 7º día. Cuando Cristo muere en la cruz, todo lo que eran símbolos, todo ese sistema del santuario, que eran símbolos, desaparecen. ¿Está bien? Y miren ustedes, por ejemplo, lo que dice Hebreos 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aún el primer pacto, mire qué es lo que es el primer pacto. Todo el sistema simbólico que mostraba a través de distintas ceremonias rituales y que eran hechos en días de Shabbat, que podían caer martes, jueves, porque era el día 15 del mes primero, el día 21 del mes primero, y así. Todo esto es sistema de culto, dice aquí, tenía un santuario terrenal. Y todo lo que ellos hacían allí tenían que comer panes sin levadura, hierbas amargas, el cordero asado, tenían que comer todas esas, porque eso representaba cosas que el Salvador iba a hacer cuando viniera. Entonces nos dice Hebreos 9, 9 y 10.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Eran todos cosas simbólicas. Versículo 10, ya que consiste, todos estos símbolos, dice el 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas, y lunas nuevas y días de fiestas, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas como una ley hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Versículo 11, pero ya estando presente Cristo de aquí para allá, ya estando presente Cristo en el versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, ya no por sangre de cordero, sino por su propia sangre. Entonces, todo este sistema de símbolos quedaría abolido. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, no más símbolos, no más corderos, no más hierbas amargas, no más panes sin levadura. Entonces Cristo clavó en la cruz esta ley, la naturaleza pecaminosa, que era una maldición para nosotros. Cristo con su muerte en la cruz nos libró de la maldición de la ley. ¿Cuál de estas cuatro es una maldición? Esta, la tendencia a querer lo malo, malos pensamientos y el pecado y todas esas cosas allí. ¿Y qué más quedó abolido en la cruz? Todo el sistema de sacrificios, ofrendas, hierbas amargas, todas esas cosas. Toda esta ley ya no se necesitaba. ¿Y qué pasó con estos sábados? Había que seguir guardando el día 15 del mes primero, el día 21. Ya no. Entonces Cristo abolió estos sábados, pero no este, porque la ley de Jehová permanece para siempre. Y esta ley también permanece, porque hay un versículo en la Biblia que dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Cristo no anula el Génesis, no anula la creación del hombre, no anula la historia de los patriarcas, los profetas, no anula nada de esto. El pueblo de Israel pasando por el Mar Rojo, eso no lo anula, eso es historia real. Así que lo que queda abolido es esto y esto. ¿Cuál era el problema que había en el pueblo de Israel? ¿Cuál era el problema, queridos amigos? El problema era que cuando la iglesia comienza a desarrollarse, cuando la iglesia comienza a crecer y Pablo comienza a predicar en las fronteras y en el extranjero, muchos griegos comenzaron a creer, efesios, gálatas, corintios, filipenses, colosenses, gente extranjera. Ellos no eran israelitas, ellos entran a la iglesia. Por ejemplo, el carcelero de Filipos dice: varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es todo. Sí. ¿Me tengo que circuncidar? No. ¿Tengo que comer hierbas amargas, cordero asado? Nada de eso. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya no necesitas cumplir todas estas cosas. Con creer en Jesús ya eres salvo, porque ahora somos salvos en base a la realidad. Ya no se necesitan más que símbolos. Entonces ese hermano entró a la iglesia. Cuando la iglesia se reunía en grandes concilios a adorar, se sentaba un hermano de origen judío y al lado se sentaba un hermano colosense, juntos en la iglesia, ambos cristianos. El hermano judío también era cristiano. El hermano judío también era cristiano, se había bautizado en Pentecostés y había creído en Jesús y había pedido perdón y todo. Era cristiano, era de la iglesia apostólica, pero era de origen judío. Sacarle a ese judío toda esta cantidad de creencias que había tenido desde niño. Él creyó en Jesús, se bautizó, pero acá seguía ¿qué? Creyendo que tenía que el día 14 del mes primero ir por su corderito y matarlo, y el día 15 comerse los panes sin levadura, y que había que guardar el Shabbat de los panes sin levadura. Entonces le dice al hermano colosense: oiga hermano, mañana es Shabbat, cuidado, va a abrir la panadería, voy a pasar por su casa a las 10 de la mañana, como la tenga abierta va a ver, lo acuso en la iglesia para que lo borren. Y el hermano colosense: pero hermano, ¿cómo que mañana es Shabbat? Mañana es jueves. No hermano, mañana es Shabbat y tiene que comer hierbas amargas y panes sin levadura y cordero. ¿De qué me está hablando? ¿Cuál Shabbat mañana, hermano? Mañana es jueves, yo mañana tengo que vender panes. Y entonces el hermano colosense quedaba todo confundido
y el hermano de la iglesia, que era de origen judío, quería que el hermano que era cristiano también, pero que era de origen extranjero, se sometiera a todo esto, porque él lo seguía guardando. Entonces Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 2, Colosenses 2, 16. El hermano colosense: Pablo, me van a borrar en la iglesia porque abrí la panadería el jueves. Ay, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué? Sí, hermano, es que mire que me dijeron que era Shabbat. ¿Cuál Shabbat? Era jueves, Pablo, era jueves y me borraron en la iglesia. Y ven acá. ¿Y qué fue lo que te dijeron allá para borrarte? No, que tenía que comer hierbas y unas cosas raras ahí. Ah, ya entendí. No te preocupes, hermano, no te preocupes, yo te arreglo ese problemita. Entonces llega Pablo y le escribe a los colosenses. Y les dice en el Colosenses 2:16: por tanto nadie os juzgue en comidas o en bebidas. Y hay hermanos que leen eso y dicen: uy, listo, puedo comer cerdo, tan rica la chuleta. Cristo me hizo libre de la ley, puedo comer lo que yo quiera. Nadie juzgue en comidas o bebidas. Me puedo tomar una que otra cervecita. Lo que es pecado es emborracharse, pero 2 o 3 ahí no hacen daño. Porque aquí dice: nadie juzgue en comida o bebida. No, hermano, Pablo está hablando: nadie juzgue en comida o bebida. Acuérdense que todo el culto de este sistema consistía en comidas y bebidas. Acuérdense que lo leímos en Hebreos 9 y 10, y diversas abluciones. Así que tranquilo, nadie, le dice a los colosenses: nadie juzgue en comida o bebida, ni lunas nuevas, ni días de fiesta, ni sábados. Estos sábados, tranquilo, hermano, abra su panadería el jueves, que eso no es sábado ya. Era sábado antes, pero ya no. Pero este sábado no. Este es el de la creación y este es el del cuarto mandamiento. Este no está abolido, este sí. ¿Se dan cuenta de lo que pasaba? Así que la situación era esa. Ahora, algunas personas me han dicho: Alberto, lo que pasa es que el Señor tenía un pacto, y el pacto era la ley de Dios, lo guarda los mandamientos, la letra. Pero cuando Cristo murió en la cruz, clavó la ley en la cruz y ya no hay que guardar los mandamientos, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto. Yo quisiera terminar diciéndoles cuál es el antiguo pacto y cuál es el nuevo pacto. Abran conmigo su Biblia en Deuteronomios 4. Deuteronomios 4, versículo 13. Y él les anunció, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuál era el primer pacto? ¿Cuál era el primer pacto? Y él os anunció su pacto, y él os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí ese es el pacto de Dios. En el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos escritos por Dios en 2 tablas de piedra. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? Busquen conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuándo? Después de aquellos días, después de la muerte de Cristo, el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora bien, ¿qué es el nuevo pacto? Tu corazón. Y Dios pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué es el primer pacto? Los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra. ¿Qué es el nuevo pacto? Los mismos 10 mandamientos escritos por el mismo Dios, pero ¿qué es lo que cambió? El lugar donde los pone, tu corazón. Así que el antiguo pacto no es los 10 mandamientos y el nuevo pacto ya no hay 10 mandamientos. No, así no es. Lo acabo de leer en Hebreos, Deuteronomio 4:13, Hebreos 8:10, el nuevo pacto. ¿Por qué? A Dios no le interesa su ley en una piedra. Esto era símbolo. Acuérdense que el antiguo pacto era símbolos. Aquí eran salvos por la sangre de los corderos. Cuando Cristo toma la copa de la Santa Cena, en Mateo 26 al 29, él dice: y tomando el pan, partió y bendijo, y luego dice: y tomando la copa, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada.
del nuevo pacto. ¿Qué era el antiguo pacto? Sangre de corderos. ¿Qué es el nuevo pacto? Sangre del Hijo de Dios. O sea, antiguo pacto, símbolos, sangre de corderos. Nuevo pacto, realidades, mi sangre del nuevo pacto. Antiguo pacto, los 10 mandamientos en tablas de piedra. ¿Por qué Dios lo puso simbólicamente en tablas de piedra? Porque Dios quiere representar que lo que se escribe en la piedra, ¿qué pasa con eso? No se borra. Noten que cuando se pavimenta el andén, le echan concreto a la calle, siempre hay algún gracioso que toma un palito y escribe Roberto y Rosita y una flecha. Se secó ese concreto y eso quedó para siempre, Roberto y Rosita. Después Roberto termina con Rosita y se cuadra con María. Y viene Roberto con María, que a mí se acuerda que en esa calle dice Roberto y Rosita, así que le da la vuelta a la manzana a María. Así que Dios quería mostrar, yo quiero poner mi ley en un lugar donde no se borre, y lo puso en tablas de piedra. Pero a Dios lo que realmente le interesa es que su ley esté escrito ¿dónde? En tu corazón. Nuevo pacto. Antiguo pacto, simbólico, circuncisión del prepucio. Realidad, circuncidaos vuestro corazón. Así que el antiguo pacto, símbolos. El nuevo pacto, realidades. Así que ¿cuál fue la ley que fue clavada en la cruz? Fue clavada en la cruz la ley de la tendencia al mal y todo lo que era el sistema de leyes ceremoniales. Ahora estamos bajo el sistema de las realidades, hermanos y amigos. Yo quisiera que ustedes pensaran bien. Dios quiere hacer pacto contigo. Y cuando Cristo venga, en Salmo 55 dice que le dirá a sus ángeles: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran en esta noche venir aquí adelante para decir: Señor, ese pacto que tú estás haciendo conmigo, yo quiero, Señor. Yo quiero hacer pacto contigo. Cuando Cristo venga, dirá a sus ángeles: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Yo quisiera invitarles a orar aquí adelante. Querido Dios y Padre Santo que estás en los cielos, que la honra y la gloria y la alabanza sean solamente para ti, Señor. Te agradecemos porque tú extiendes todavía el tiempo de gracia un día más, porque tú estás esperando que cada uno de nosotros decidamos poner nuestras vidas en tus manos y permitir que tu Espíritu Santo entre en nuestros corazones y tú comiences a transformar nuestras vidas plenamente. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser sellados y que el pacto que tú has hecho a través del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz con nosotros pueda ser un pacto, Señor, que nos permita a nosotros también participar de la salvación. Nos ponemos en tus manos, recíbenos y perdónanos nuestros pecados. Gracias por escucharnos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.